Hola, hola, sale el último video desde el confinamiento, al menos por ahora, capaz me dan ganas de hacer más videos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de bloque verbal. Yo les había dicho en otro video, en el de bloque nominal, que los textos están construidos como una idea de todo. Es como una pared, como la superficie de esta pared. Pero que en realidad nosotros teníamos que tratar de encontrar, más allá de eso, los bloques que lo conforman. Y que había dos tipos, ¿no? Nominales y verbales. Bueno, hoy hablemos del bloque verbal. El bloque verbal es re importante, igual que el nominal. El nominal a nosotros nos dice de qué estamos hablando. Y el verbal nos dice qué decimos de eso. Eso es fundamental. Se llama bloque verbal porque tiene como núcleo un verbo, que puede ser una palabra sola, como el ejemplo. Supónganse que hablo del coronavirus y digo spreads, se propaga, listo. También puede venir con acompañantes, antes o después, igual que el bloque nominal. Antes del verbo puedo tener un auxiliar. Hay dos tipos de auxiliar, grandes grupos, ya los vamos a ir viendo. Uno de ellos es el verbo to be, famoso verbo to be, que por ejemplo combinado con el participio presente, que sería verbos con ing, forma un tiempo verbal que, bueno, en inglés es present continuous, que no está bueno traducirlo como presente continuado porque no existe eso en español, qué sé yo, digan perifrástica con gerundio, más vale, y que remite a cosas que están sucediendo. Este es muy común estudiarlo en la escuela, en los institutos, porque es muy de la comunicación. Ese mismo verbo to be, pero combinado con participio pasado, o sea, verbos con ed o equivalente, hace algo que se llama la voz pasiva. Yo digo, por ejemplo, los coronavirus son estudiados, dice ahí, y quiere decir que no es que ellos hacen algo, sino que se lo hacen a ellos. Eso sería la voz pasiva, no precisan más. Otro tipo de auxiliares, además de este to be, es uno que se llama have, o has, o had, depende de la forma. Y que combinado con el mismo participio pasado forma tiempos compuestos. Este es complicado, porque a veces viene medio apurado y se lo piensan que es tener, y nada que ver, no es tener cuando están en tiempos compuestos. Este, por ejemplo, el coronavirus ha mutado, es un tiempo verbal poco habitual, existe, pero no tanto, en la zona del español rioplatense que hablamos nosotros. Así que es importante que lo entiendan y refiere a verbos a cosas que sucedieron en el pasado, pero afectan el presente o continúan en el presente. Este virus ha mutado y sigue mutando, es tremendo el virus. Otro de los tipos de acompañantes que pueden venir son, aparte de estos auxiliares, pueden venir otros auxiliares, más de uno, y hasta, o sea, dos y hasta tres puede haber, y si no, adverbios, cosa diferente al español que ellos en inglés meten los adverbios entre medio de los elementos del bloque. Por ejemplo, si yo digo, had never been studied, nunca había sido estudiado. El nunca, fíjense, está dentro. Nosotros diríamos primero nunca, después había sido estudiado. Acá hay un ejemplo de voz pasiva y a su vez con el verbo este que no es tener, sino haber. El tercero de los tres auxiliares básicos es este, que sería did, como está en el ejemplo, o también puede otras formas del mismo que son do o does, y que en este caso indica el pasado. No originó realmente, o realmente no se originó. Ponele que dicen que el virus se originó porque alguien se comió un murciélago, qué sé yo. Bueno, acá dice que no. Otro tipo de auxiliares que son diferentes, porque en realidad estos que estoy por decir ahora agregan un poco de significado. Los anteriores solamente arman estructuras, estos agregan significados, como por ejemplo will, agrega la idea de futuro. Yo digo infectará. Y también podría ser este otro, can be past, que sería puede, agrega la idea de posibilidad. Puede ser pasado, contagiado. En inglés nosotros vamos a decir que los verbos, hay tres tipos de verbos. Los verbos principales, que son esos de la columna en negrita, que son los que tienen todo el significado. Los verbos auxiliares comunes, que son to be, to have, to do, y todas sus formas, que lo único que hacen es armar estructuras. Estas de que está sucediendo ahora, que empezó en el pasado y continúa, que ya pasó, que es pregunta, que es negación. Bueno, hacen esas estructuras, pero no agregan mucho significado. Y hay un tercer tipo de verbo, que serían los auxiliares modales, acá solo vemos dos, que tienen como particularidad que no pueden estar solos, por eso son auxiliares, pero agregan significado. De estos que vemos, a su vez, destaco dos. Did me interesa destacarlo y will porque son auxiliares que no tienen traducción al español. O sea que nosotros al traducir no tenemos una palabra para ellos. Por ejemplo, did lo que hace es impactar en el verbo y ponerlo en pasado. Will lo que hace es poner el verbo en futuro, pero no tienen traducción. Y si ustedes buscan, por ejemplo, will en el diccionario, despelote porque les va a dar el sustantivo voluntad, testamento y empiezan a decir cualquier cosa. Así que no los busquen. Traten de encontrar el bloque verbal entero. Después del verbo puedo tener complementos, como por ejemplo un adjetivo que completa sobre todo los verbos como ser o estar. Puede haber otro verbo, si yo digo por ejemplo quiero salir, quiero salir de mi casa, bueno, I want to go out, el verbo querer se completa con qué es lo que querés. Y también partículas, que son preposiciones que le cambian el famoso phrasal verbs, que cambian el sentido. Veamos algunos ejemplos.
Dice, masks are not recommended for the general public. Los tapabocas o barbijo, qué sé yo, no son recomendados para el público. Ahí la estructura verbal sería no son recomendados. Una voz pasiva, porque otros lo recomiendan. Segundo ejemplo. Fíjense que esta es más larga y tenemos un verbo que es el primero, que yo digo la Organización Mundial de la Salud dice, y después digo todo lo que dice. Y dentro de todo lo que dice, que la gente debe vestir o debe llevar o debe usar barbijos. Entonces ahí tengo debe, que es un verbo modal, y usar. Siempre el principal es el último, ¿no? Y en el último ejemplo, digo, los médicos están, y fíjense, si uno se apura y ve watching y piensa que es observando, y no están observando, están cuidando. Entonces watching más out, que es una partícula, cambia el sentido. Digo, los médicos están cuidando a la gente que tiene síntomas semejantes a la gripe. Bueno, hasta acá llegamos con los videitos. Digamos, si llegamos hasta acá y este es el último, se lee entre líneas, que se nos viene el parcial. Así que bueno, todavía sigo esperando que me dejen comentarios si sirvieron los videos, si aprendieron algo o si mejor cortamos.